Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Hoy les traigo un ejercicio de examen pasado de la UNSA, de la Facultad de Ingeniería, examen de ingreso, de la gestión 2-2013, que nos dice simplificar la siguiente expresión. Primero, para simplificar la expresión, vamos a usar las diferentes propiedades que son diferencia de cuadrados, que tenemos aquí, y diferencia de cubos, que lo tenemos aquí. Y para empezar con el ejercicio, vamos a ordenar sus denominadores. Primero, para este denominador, vamos a dejar todo con este orden: a menos b, a menos c y b menos c. Entonces, se denomina esta parte del denominador, se ordena. Entonces, una forma de escribir esto es como menos a menos b. Por lo tanto, en la multiplicación de aquí es b menos c por menos a menos b y menos a menos b por b menos c. Y para este se tiene que ordenar los dos. Por lo tanto, c menos a pasa a ser menos a menos c y c menos b pasa a ser menos b menos c. Esta multiplicación de menos por menos nos da más y quedaría a menos c por b menos c. Entonces, anotando los cambios de la expresión, ya tenemos ordenado a menos b, a menos c, menos a menos b por b menos c, a menos c por b menos c. Y por último, c tendría con el signo menos en esta parte para que sea más entendible. Luego se van a sumar las fracciones, hallamos el común denominador. Entre esos tres, el común denominador va a ser a menos b por b menos c por a menos c. Estas son repeticiones y se puede suprimir, simplemente se tiene los tres más importantes. Entonces, el común denominador va a ser a menos b por b menos c y todo esto por a menos c. Una vez teniendo esto, se saca como denominador entre estos dos y es una división: a menos b entre a menos c. Todo esto divide entre a menos b por a menos c. Entonces estos dos se quitan y quedaría a elevado al cubo por b menos c. Lo propio aquí, pero quedaría a menos c. Entonces nos quedaría menos, respetando el signo, b al cubo por a menos c. Y aquí lo propio, pero con a menos b. Entonces más c al cubo por a menos b. Teniendo todo esto, se va a pasar a multiplicar. Para la multiplicación entre binomio y monomio, entonces este multiplica a este y luego a este. Lo propio aquí, a este y luego a este. Y este a este y luego a ese. Entonces, a cubo por b menos, por signo, a cubo por c, menos, menos por más, menos, menos, ordenando a por b al cubo y menos por menos más b al cubo por c. Teniendo esto, se continúa más c al cubo por a por c al cubo, menos b por c al cubo. Y el denominador, a menos b por b menos c y por a menos c. Listo. Teniendo esto, lo que vamos a tratar de simplificar va a ser este término y vamos a agrupar de tal forma de que nos quede a menos b, a cuadrado menos b cuadrado o a cubo menos b cubo. Entonces, para agrupar estos, vamos a verlos de la siguiente manera. Entonces, se podría agrupar este con este. Otra forma de agrupación va a ser esto con esto. Todo esto con... No, esto, discúlpeme, con este término. Y otra forma de agrupación va a ser entre estos dos. Listo. Una vez teniendo eso, primero lo ordenamos. 1 y 2, entonces a cubo por b menos
A por B al cubo. Segundo, los que están en círculo, estos, vamos a cambiar el signo. Entonces, como este es menos, quiero que sea más. Menos y entre paréntesis A al cubo por C. Y como este es más, va a ser menos B al cubo por C. Y en este sector se copia más AC al cubo menos BC al cubo y el denominador. A menos B por B menos C por A menos C. Entonces se va a factorizar términos semejantes entre las parejas que hemos encontrado. Primero aquí, AB. Entonces el factor común es AB y entre paréntesis tendríamos A cubo B dividido entre AB va a ser A cuadrado menos y AB cubo dividido entre AB B cuadrado. Listo. Aquí el menos se mantiene. Vamos a tener que factorizar C. Y tendríamos A al cubo menos B al cubo. Y aquí vamos a factorizar C al cubo. Entonces más C al cubo A menos B y copiamos el denominador. A menos B, B menos C por A menos C. Una vez teniendo esto ya tendríamos diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y la resta de A menos B. Entonces simplemente se pone A por B, la diferencia de cuadrados va a ser, según esto, por A menos B y A más B. Menos C, y la diferencia de cubos va a ser A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado y más C al cubo, vamos a alargar esto, por A menos B y se copia esto. A menos B por B menos C por A menos C. Recuerden que tendríamos que simplificar esto y ya podemos factorizar un factor importante que sería A menos B. Entonces vamos a factorizar A menos B, todo esto entre paréntesis y entre corchetes lo que queda. Aquí solo se va a quitar esto, entonces AB por A más B menos, todo se va a quitar esto, C por A cuadrado más AB más B cuadrado y más C al cubo. Listo. Y aquí el mismo denominador, A menos B por B menos C por A menos C. Teniendo esto, vamos a factorizar A menos B con A menos B. Entonces ya nos queda un factor o un numerador un poco más legible. Lo mismo vamos a pasar a multiplicar de esta forma, que se tiene que hacer multiplicación a cada parte y se multiplica AB por A cuadrado por B más AB por B, A por B al cuadrado, menos C por A cuadrado, como es negativo, A cuadrado por C, menos por más, menos y ABC, menos ABC y menos por más, menos B cuadrado por C más el C al cubo, y en el denominador solo quedarían estos dos, que sería B menos C por A menos C. Teniendo esto, ahora vamos a tratar de simplificar este factor. Por lo tanto, vamos a hacer nuestros emparejamientos. Entonces, el primer emparejamiento va a ser entre, por convicción voy a usar estos. El segundo emparejamiento va a ser entre estos, aquí.
Y el tercer emparejamiento simplemente van a ser estos. Entonces anotamos en orden a cuadrado por b menos a cuadrado por c. Luego más ab cuadrado menos abc. Y aquí por el orden se mantiene igual. No, se cambia el signo. Menos, este va a llegar a ser más. Entre paréntesis b cuadrado por c menos c al cubo. Y se copia b menos c por a menos c. Entonces ya vamos a trabajar en parejas. Para factorizar se factoriza a elevado al cuadrado, que es el factor común, y se quita el a y tendríamos b menos se quita el a, c. Más, aquí el factor común va a ser ab, y entre paréntesis ab cuadrado entre ab, b menos c. Y aquí el factor común va a ser c. Entonces anotamos menos c, se mantiene el orden del signo, b cuadrado menos c cuadrado, y se copia el denominador, b menos c por a menos c. Entonces aquí tenemos la diferencia de cuadrados en esta parte y la usamos. Entonces a cuadrado por b menos c más ab por b menos c, y por último menos c, y diferencia de cuadrados sería b menos c por b más c. Usando la lógica, entonces se pone el denominador primero, y usando la lógica entonces tendremos que factorizar estos términos para simplificar con este. Entonces se factoriza b menos c, todo esto entre paréntesis, y entre corchetes volvemos a anotar a cuadrado más ab y menos c por b más c, menos c por b más c. Se anota el denominador b menos c por a menos c. Una vez teniendo esto, vamos a simplificar b menos c con b menos c, muy bien, y multiplicar esto, que se multiplica entre ambos, y tendríamos a cuadrado más ab menos b por c menos c cuadrado, y abajo a menos c, que es el único denominador que nos queda. Y ahora igual se hace el emparejamiento para que nos quede a menos c, y sería entre estos dos y entre estos dos. Ordenamos de nuevo a cuadrado menos c cuadrado, muy bien, más ab menos bc, y tendríamos a menos c, y aquí tenemos la diferencia de cuadrados que igual vamos a usar, que sería a menos. Vimos, ya se hizo la diferencia de cuadrados, se volvió diferencia de cuadrados a menos c por a más c, y aquí más b por a menos c, y ya tenemos a menos c, y nos quedaría a más c de aquí más b, todo esto sobre a menos c. Por lo tanto m nos queda igual, y factorizando, simplificando estos dos y ordenando el numerador, a más b más c. Y ese sería el resultado de la simplificación de toda esta expresión. Y bueno, muchas gracias por ver mi canal, espero que les haya gustado. Por favor apóyenme con un like, suscríbanse, y muchas gracias por ver este video.